Ya, ahora sí comencemos con la clase. Entonces vamos a hacer, dijimos, hacer una clase casi normal, porque hoy día tenemos control a las 4 de la tarde, entonces están como preocupados sobre esos temas, pero no vamos a hacer la sesión de ejercicios típica, porque ya hemos hecho varios ejercicios de EDP, hemos hecho EDP homogéneas, EDP no homogéneas, han hecho en clase auxiliar el día martes, supongo que se aburrieron ahí diciendo EDP, ¿cierto? No homogéneas, así que ya, basta de EDPs. Lo que vamos a hacer sí es volver un poco sobre nuestros pasos al tema de las series de Fourier, porque había quedado pendiente esta cosa que no queríamos que entraran en control, entonces por eso la vamos a ver ahora, pero nos permite, si ustedes quieren, repasar la serie de Fourier, que es el famoso efecto de Gibbs. ¿Cuál es ese efecto de Gibbs? Se los mencioné hace un tiempo. ¿Se acuerdan? Les dije que miraran las fotografías cuando había mucho contraste entre distintos colores, que justo en las líneas del cambio de color se producen unas oscilaciones de los colores y aparecen como unas manchitas. Si usted, por ejemplo, pasa del amarillo al rojo, entonces la parte amarilla se ve como un poquito más blanca, la parte roja se ve como un poquito más negra, porque hay oscilaciones. Entonces, la gran idea que hay en el efecto de Gibbs es que, bueno, si uno tiene una función discontinua, voy a dibujar una función discontinua cualquiera, pero después los cálculos los vamos a hacer en un caso particular. Si uno tiene una función discontinua y le hace serie de Fourier, si uno calcula la serie de Fourier y toma el límite, obviamente todos sabemos que el límite de la serie de Fourier es la función en esa zona, la función en esta otra, en el abierto, y en el punto medio, cuando hay discontinuidades, ¿qué hace la serie de Fourier? ¿A cuánto convergía? ¿Se acuerdan, cierto? Al punto medio. Ya, ese es el límite de la serie de Fourier. Entonces uno dice que S sub n es la serie de Fourier para n natural, esa converge a una función S de x que es casi igual a f de x, pero la igualdad en el sentido de que depende de dónde, ¿cierto? Donde la función f es continua, efectivamente se cumple la igualdad, pero donde la función f es discontinua, la serie no converge exactamente a la función, sino que converge al punto medio entre el valor máximo entre los dos límites por la izquierda y por la derecha. Ya, entonces el efecto de Gibbs se produce aquí, no cuando uno mira el límite. Esa de ahí es perfecta, esa de ahí vale punto medio. Esa de ahí vale la función. Esa de ahí vale la función a la izquierda y a la derecha. Si yo graficara la serie de Fourier en su límite, el límite es ese. ¿De acuerdo? Pero lo que ocurre en la práctica es que muchas veces uno no calcula el límite. Bueno, si están pensando en fotografía, por ejemplo, en fotografía el límite sería conocer el color de todos los píxeles de una imagen. Ustedes dicen una imagen no es más que una matriz de n por m, donde el número de píxeles, no sé, es 1920 por 1084, si están trabajando en Full HD, ¿cierto? Y esa cantidad de píxeles es una cantidad de información que tendrían que guardar en su computador y que normalmente es muy caro guardar la fotografía completa. De hecho, no sé, han escuchado a los profesionales que los profesionales dicen guardamos las imágenes RAW. ¿Han escuchado esa que dicen, la cámara fotográfica esta es profesional, guarda las imágenes RAW? ¿Qué significa guardar las imágenes RAW? Significa que guarda todos los píxeles, o sea, guarda la función f. Esa es la función imagen. La función es cuánto vale el color en cada uno de los píxeles. Guardan esa función. Ya, pero lo normal no es guardar la función completa, porque eso toma mucho espacio. Lo que uno hace hace cosas parecidas a la serie de Fourier. Y dice, uno guarda el término S sub n con n suficientemente grande. Mientras más grande, mejor. Pero obviamente, mientras más grande, más información. Entonces uno guarda una cantidad finita de sumandos. Y lo que, si ustedes quieren, detrás de la serie de Fourier se esconde el A sub 0 medios. Ese lo guardan. Después viene sumatoria de los A sub n coseno, así era, ¿no? N pi x partido por L. Más b sub n seno de n pi x partido por L. Esta cosa es conocida, esa cosa es conocida. Lo que cambia una función de otra función son los valores de los an y bn. Entonces, cuando uno almacena el término enésimo de la serie, lo que hay que almacenar es el valor A0, hay que almacenar los valores an desde n igual 1 hasta un cierto extremo. Y claro, ahí ustedes pueden jugar con el n, tomarlo tan grande como quieran. Mientras más grande, más información guardan. Y mientras más información guarden, la función Sn, en principio, se va a parecer cada vez más al límite.
Entonces ahí tienen las opciones, o almacenan el límite y usan toda la memoria del teléfono, o almacenan algunos términos de su serie de Fourier. Ahora en fotografía se usan otras bases, posiblemente no las bases coseno y seno, pero la idea es un poco la misma, almacenar coeficientes de una combinación lineal finita. Y si n es suficientemente grande, n igual 10, n igual 100, n igual 1000, la cantidad de información que hay que almacenar es mucho menor. Si toman n igual 1000, tienen que almacenar 2000 valores de a sub n y b sub n, que es menor que todos los píxeles de la pantalla. ¿Se fijan? Porque los píxeles son 2000 por 1000, ahí tienen 2 millones de píxeles al tiro. Entonces, claro, almacenar todos los píxeles es más caro que almacenar algunos términos. Pero se produce este famoso efecto de Gibbs, que es la diferencia entre la sucesión y su límite. Entonces, si uno grafica esta sucesión, ¿qué es lo que uno espera? Uno espera que sea una cosa combinación de seno y coseno, que sea una cosa que oscile. Bueno, que converge a la función, por supuesto. Las oscilaciones son cada vez más chicas mientras tomen n cada vez más grande, porque hay un límite. Esta sucesión converge a la función. Ahora, lo que uno esperaría es que, claro, cuando viene acercándose a la discontinuidad, las oscilaciones sean tales que pasen por el punto medio y vuelvan acá abajo, ¿cierto? Ese es como un gráfico ideal. La sucesión Sn de alguna forma se parece a la f, no es exactamente igual, hay oscilaciones, hay errores, pero esos errores podrían ser tan chicos que cuando uno mira una imagen, por ejemplo, uno no se da cuenta de esas oscilaciones, uno ve el color que quiere ver. Pero la cosa no es así. Gibbs se dio cuenta que la Sn no tiene un gráfico como ese, sino que cuando uno se aproxima a la discontinuidad, estas oscilaciones comienzan a crecer. La voy a exagerar. En torno a la oscilación, en torno a la discontinuidad, las oscilaciones comienzan a crecer y se alcanzan unos valores bastante grandes de esas oscilaciones. Entonces, claro, cuando uno mira el resultado, grafica la Sn en lugar de la f, por aquí se ve la f, por acá se ve la f, porque esas oscilaciones son epsilon, son chicas, pero cuando uno se acerca a la discontinuidad, se ven valores gigantes de la Sn, valores negativos gigantes de la Sn, y eso es lo que produce, si ustedes quieren, si aquí está el color amarillo y ahí está el color rojo, las oscilaciones pueden llegar, no sé, al negro, y las oscilaciones pueden llegar al blanco. Entonces uno ve en torno de las discontinuidades esos puntos, esas zonas en las cuales el color no es lo que uno estaba pensando, sino que esas grandes oscilaciones. Lo que queremos hacer en esta parte del curso es calcular cuánto vale esas oscilaciones, cuánto vale eso cuando n tiende a infinito, porque uno podría decir, tomo n grande y cuando n es muy grande, esas oscilaciones, como hay convergencia, ¿se acuerdan que hay convergencia? Entonces cuando n es grande, ¿qué es lo que uno esperaría? Que esas oscilaciones empiezan a ser cada vez más chicas porque hay convergencia. Pues bien, el efecto de Gibbs es que esas oscilaciones no tienden a cero. Cuando n tiende a infinito, las oscilaciones no tienden a cero. Lo que tiende a cero es el ancho en el cual se producen las oscilaciones. Entonces, como el límite es puntual, si usted se para en un punto previo a la oscilación, previo a la discontinuidad, en algún instante la oscilación vive en un intervalo tan angosto que en este punto hay convergencia. Si uno se acerca más, hay convergencia. En todos los puntos hay convergencia puntual, pero la oscilación mirada globalmente no decrece. Se empieza a acercar a la discontinuidad sin que ella tienda a cero. El objetivo es calcular esa oscilación. Entonces, para hacer el cálculo, para hacer un cálculo de pizarrón, no podemos, si ustedes quieren con el computador podrían graficar distintas funciones, calcular los Sn, graficarlos y verlos, que era un poco lo que le había dicho a Aurora que hiciera ojalá con el computador, pero la sorpresa era que la sala en la que tienen clase auxiliar no tenía computador, entonces no pudieron ver esos gráficos que había preparado. Y uno ve esos efectos. Podrían, si ustedes tienen, después pueden buscar en internet, buscar justamente efectos de Gibbs y ver esos gráficos. Visualmente es interesante que uno lo pueda entender. Pero vamos a hacer el cálculo y vamos a considerar la siguiente función. Vamos a considerar la función, la más sencilla de todas, la que vale entre menos L y L, que tenga una discontinuidad. Entonces la función que vale 1 en el lado derecho, la función que vale 1 y que vale menos 1 en el lado izquierdo. Esa es mi función f de x. Y que obviamente tiene una discontinuidad, ¿cierto? Si quieren digo que vale 1 en el abierto, vale menos 1 en el abierto. En el punto de borde vale lo que quiera. Ahora, la serie de Fourier obviamente va a converger al punto medio. La serie de Fourier obviamente va a converger al punto medio. De hecho, ahí grafiqué, si ustedes quieren, el límite de la serie de Fourier. ¿Se fijan? O sea, si es que uno hace serie de Fourier entre menos L y L, la serie de Fourier es periódica, aquí va a dar la función, acá va a dar la función, y por lo tanto, en las discontinuidades, la serie de Fourier, y teníamos todos los teoremas, dice que converge al
punto medio entre 1 y menos 1, o sea, convergen a 0. Esta es la función, y aquí, si usted agrega exactamente los puntos medios, no solo tiene la función, sino que tiene la serie de Fourier, el límite, la S, no la Sn. Entonces, lo que queremos hacer es estudiar la Sn, no la S. Entonces, la pregunta primera es ¿cuál es la serie de Fourier de esa función? Entonces, ustedes saben, obviamente, ¿cierto? Uno dice la serie de Fourier, ya voy a escribir la serie. La serie de Fourier es A sub 0 medios más sumatoria de A sub n coseno, pero hay muchos términos que valen 0. ¿Cuáles son los que valen 0? Porque esta función, como la hemos dibujado, es una función impar. Y al ser una función impar, los términos que valen 0 son todos los pares, o sea, todos los A. S vale 0, de hecho, A sub 0 es la integral vale 0, A sub n vale 0, y queda solamente eso. Y los B sub n también sabemos cuánto vale. Vale 2 veces 1 partido por L, la integral entre 0 y L, ¿cierto? La fórmula es 1 partido por L, integral entre menos L y L, pero como es una función impar multiplicada por seno queda par, queda 2 veces la integral de la función 1 por seno de n pi x partido por L. Ya, ahí está el repaso, si quieren. ¿Había repaso de serie de Fourier? Sí, repaso de cuánto vale la serie de Fourier de la función menos 1, 1. Ya, eso lo sabemos. Ahora, esa integral es bien fácil de calcular, ¿cierto? Todos la han calculado. 2 partido por L. La primitiva, ¿cuál es la primitiva del seno? Es menos coseno, ¿cierto? N pi x partido por L, partido por n pi sobre L, ¿cierto? N pi sobre L. Ahora es menos, ahora el menos normalmente no lo escribimos y lo que hago es doy vuelta a los límites de integración, ¿cierto? Pues digo que en lugar de evaluar en L y en 0, evaluamos en 0 y en L, es la misma cosa y calculamos esa diferencia. Entonces queda igual. Las constantes, las constantes son importantes. Este n pi partido por L que está en el denominador se transforma en un L partido por n pi, la constante L se simplifica y queda simplemente la constante 2 partido por n pi. Y el coseno, ahora el coseno hay que evaluarlo. El coseno en 0 vale 1. Y el coseno en L, ¿cuánto queda en L? Claro, el L se va con la L y queda coseno de n pi. Y también sabemos, ahí está el repaso, si quieren otro repaso, que el coseno de n pi valía menos 1 a la n. Menos 1 elevado a la n. Ahí están los coeficientes B sub n. Ahora, es frecuente que queden estos menos 1 a la n quedan muchas veces, en muchos ejercicios. Y de hecho, tal vez esta misma serie la calculamos o no, ya no me acuerdo si calculamos la x, cuál fue la que hicimos. Pero esto casi siempre queda el 1 contra el menos 1 a la n, y todos sabemos que si hay suma o si hay resta, esta resta o suma, depende del ejercicio, a veces hay suma, a veces hay resta, esta cosa a veces vale 0, y otras veces vale 2. Ahora, ¿cuándo vale 0? Vale 0 cuando el menos 1 a la n es igual a 1. Porque ahí queda 1 menos 1, 0. Y eso, el menos 1 y la n vale 1 cuando n es par. Así que esta cosa inmediatamente pueden decir, separemos, esta diferencia vale 0 si n par. Y si n impar, el menos 1 a la n vale menos 1, que con el menos queda más 1, y con ese 1 queda 2, y con el 2 de afuera queda 4 partido por n pi. 4 partido por n pi, si n impar. Ahora, siempre cuando están las complicaciones entre n par y n impar, uno se puede enredar diciendo que los números impares son de la forma 2k más 1, 2k menos 1, depende de cómo quiera hacerlo. Ahora, yo diría que simplemente uno puede decir que la serie de Fourier S de x, voy a escribir no la S sub n de x. La S sub n de x es la sumatoria que parte en n igual 1, llega hasta un cierto instante, pero donde la sumatoria es solamente con n impar. Uno le puede poner eso a la sumatoria y ahí significa que la variable n vale, la variable n vale simplemente 1, 3, 5, 7, etcétera, ¿cierto? Los valores n impar. ¿Y qué es lo que hay que poner adentro? El b sub n, que es 4 partido por n pi. ¿Se fijan? Como la variable n es impar, entonces aquí está el 1, el 3, el 5. No hay que estarse complicando con el 2k más 1, el 2k menos 1, que siempre enreda un poquito las cosas. Simplemente hay que decir que la sumatoria es solamente para n impar. Y adentro va eso multiplicado por el seno de n pi x partido por n. Ya. Ahora, ¿cuántos sumandos vamos a tomar? Como son impares, si quieren, ¿cuántos son los valores de n? Los valores de n son n igual. ¿Cuántos son los valores? 1, después ¿cuál es el que le sigue? 3, después ¿cuál es el que le sigue?
5, 7, 9, ¿hasta dónde? Ahora, este es el primero. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el 3. ¿Cuál es el tercer impar? El 5. ¿Cuál es el cuarto impar? El 7. ¿Cuál es el quinto impar? El 9. ¿Cuál es el enésimo impar? Ah, ¿se fijan? Entonces, cortemos ahí la sumatoria para que tenga exactamente n sumandos. ¿Se fijan? Los sumandos son con 1, con 3, con 5, entonces, para que tenga n sumandos. El primer sumando es 1, el segundo sumando es 3, el tercer sumando es 5. ¿Cuál es la formulita? La formulita es que ese 7 es 2 por 4. Menos 1. Ese 9 es 2 por 5. Entonces, el que va ahí es 2n menos 1. Digamos que la sumatoria la vamos a hacer desde n igual 1, solamente considerando los pares, hasta que la variable n llegue hasta el valor 2n menos 1. ¿No? Ahora, la serie es la suma infinita. La sumatoria finita es la que tiene, en este caso, n sumandos. ¿Entienden ahí? Esa tiene n sumandos. Y esa es la que queremos graficar. ¿Cuál es el gráfico de esa función? Entonces, bueno, alguien puede decir, fácil, el gráfico es una función seno. Para x igual 0, creo que es fácil que pasa por 0. Para x igual pi, pienso que también es fácil que pasa por 0. Ah, miren, evalúen, en x igual 0 queda el seno de 0. Para x igual l queda el seno de n pi, que vale 0. Así que claramente pasa por ahí, pasa por acá. Bueno, obviamente es periódica y será una función que oscila. Ya, entonces, no sé, oscila posiblemente en torno de la función. ¿Y qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular hasta dónde llegan las oscilaciones. Esos son los puntos que nos están importando. Y de hecho, de esos puntos, el que nos interesa sobremanera, no son todos, sino que el que nos interesa sobremanera es el de ahí. El de ahí, ¿cierto? O sea, es una función suma de senos y cosenos que tendrá un gráfico de esa forma y nos interesa hasta dónde llega la primera oscilación. ¿Y qué le pasa a esa primera oscilación cuando n grande tiende a infinito? ¿De acuerdo? Ya, entonces, problema de primer año. Ahí tengo una función, n fijo, n está dado. Ahí tengo. Esta función es una función que oscila. No es la serie. No es la serie, no es la función que vale 1, 0, 0, menos 1. No, es una función que tiene un gráfico como suma de senos, que oscila. Entonces, ¿cómo encuentran esos puntos donde alcanza sus máximos y sus mínimos? Derivando igualando a 0, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es calcular la derivada. Y de eso, bueno, obviamente cuando deriva igual a 0 van a haber muchos puntos donde la derivada vale 0. Y nos interesa desde 0, desde x igual 0, el primero de ellos. Los otros son más complicados. El primero es el que podemos calcular. Entonces derivamos. Ahora, se fijan que la serie es un poquito fea. Si alguien me preguntara cuánto vale la serie, no tengo idea, porque sumatoria de senos, el que molesta aquí en esta suma es el n pi que está acá abajo. Pero miren lo que pasa cuando uno deriva. ¿Cuánto vale la derivada? Sn' de x. Por supuesto que también es sumatoria. La misma sumatoria. Aquí voy a poner lo mismo. La sumatoria va de dónde a dónde? De 1 hasta 2n menos 1, pero solamente toma los sumandos impares. Ya, esa es la sumatoria. Y ahora deriven. El 4 partido por n pi, obviamente sale fuera. 4 partido por n pi. La derivada del seno vale coseno. Coseno de n pi x partido por l. Por la derivada del argumento que vale n pi sobre l. Ya, la magia es que el n pi que estaba molestando se simplifica. Y lo que queríamos hacer era demostrar que buscar los puntos donde esa sumatoria vale 0. Ya, ahora, si eso vale decir que, bueno, voy a escribir aquí Sn igual 0, si y solo si es igual 0, porque esa es la derivada, pero ahora empecemos a simplificar cosas. Cosas que podemos simplificar, el 4, o el 4 obviamente no influye para nada en igual 0, la L no influye para nada, o sea, es esa suma de cosenos la que tiene que valer 0. ¿Cuáles son los puntos donde la suma de los cosenos vale 0? El problema es que son muchos sumandos. Entonces lo que hay que hacer antes de seguir avanzando es calcularse la suma de cosenos. ¿Cuánto vale la suma de cosenos? Pongamos la parte. A ver, ¿cuánto vale? Y después vemos cuándo vale 0. Entonces, la suma con los mismos datos de coseno de n pi x partido por n. Ahora, truco, que para nosotros ya no es ningún truco, pasar a variable compleja. ¿Ya? El coseno es la parte real de la exponencial compleja.
Entonces podemos decir que esta es la parte real de una exponencial compleja y la suma de partes reales es la parte real de la suma, o sea, queda la parte real de la sumatoria, los mismos índices, y adentro queda exponencial de I, N, pi, X partido por L. Ya. Ahora, es decir, la parte real de la sumatoria. Y ahora, por favor, digamos la sumatoria. ¿Cuál es la sumatoria? ¿Cuáles son los valores de N? Entonces, es una geométrica, ¿cierto? Pero ojo que es una geométrica que tiene trampa. ¿Por qué tiene trampa? Porque la N no es todos los Ns. La N es solo los valores impares. Entonces, escribamos los sumandos. ¿Cuál es el primer sumando? ¿Exponencial de cuánto? N igual 1. I, pi, X partido por L. Más, ¿cuál es el segundo sumando? N igual 3. Lo voy a poner al principio. 3 veces I, pi, X partido por L. ¿Cuál es el que le sigue? Exponencial de 5. I, pi, X partido por L. ¿Dónde termina? En la exponencial, ya, el último es el famoso 2n menos 1. I, pi, X partido por L. Ahora, ese número lo arreglamos para que... ¿Cuántos sumandos hay en la sumatoria? Exactamente n sumando. N es el número de sumandos y son puros sumandos impares. Ya, obviamente es una suma geométrica. Suma geométrica que se puede calcular. ¿Cuánto vale una suma geométrica? Primero, ¿cuántos sumandos son? N, ya me dijeron. ¿Cuál es la razón? O la razón es cómo paso de uno al siguiente. La suma geométrica se escribe, son las sumas del tipo donde hay un primer sumando. Después, ese primer sumando está multiplicado por una constante. Eso es una suma geométrica, ¿cierto? Después el sumando que sigue es eso multiplicado nuevamente por Q, o sea, por Q cuadrado. A por Q al cubo, etc. Q es la razón de la serie geométrica. ¿Cuál es el primer término? Bueno, el primer término es ese. ¿Por cuánto se multiplica ese para obtener el segundo? E a la 2 i pi x partido por L. ¿Ven el E a la 2 i pi x partido por L? ¿Cierto? Entonces, la sumatoria, ¿se acuerdan cuánto vale esta sumatoria? Esta sumatoria valía el primer término multiplicado por 1 menos Q, y arriba había que poner el número de sumandos. ¿Así era? Ya, entonces, ¿cuál es el primer sumando? El primer sumando, pienso que pizarra siguiente. Va a ser una superfracción, ¿cierto? Es la parte real de. Primer sumando, E elevado a la I pi X partido por L. 1 menos, 1 menos. Ahí está. Ya. ¿Cuál es el Q? Razón. E elevado a la 2 veces I pi X partido por L. ¿Así es? Ya. Y arriba, ese mismo E elevado a la 2 I pi X partido por L. Esa es la razón, pero ese hay que elevarlo a la cantidad de sumandos, que en este caso es exactamente n. Así que este 2 se transforma en 2n. 2n. Ya, un poquitito de análisis complejo elemental. Esta es la parte real de. El e elevado a la i pi x partido por l, ese lo voy a dejar. Esto de acá, no sé si lo han visto cuando hay exponenciales complejas. Ahí está la i, ojo que hay una i. Exponenciales complejas. Con el número 1, lo que uno hace con esas exponenciales complejas siempre las simetriza para que queden exponencial de un número más o menos la exponencial de menos el mismo número. ¿Por qué razón? Porque si hay una exponencial de i veces un número más o menos la exponencial de menos i veces ese mismo número, esa cosa empieza a sonar a seno o coseno trigonométrico. ¿Se fijan? Porque ahora hay que calcular la parte real de esa cuestión. Entonces, lo mejor es que sean puros números reales. Entonces, aquí uno ve, aquí hay un seno trigonométrico, porque hay 1 menos una exponencial. Pero tiene que ser exponencial menos exponencial. Entonces, lo que uno hace es, dice, ¿cuánto vale la mitad de eso? El n i pi x partido por l, ese lo sacan como factor común. E elevado a la n i pi x partido por l sale como factor común. Y cuando sacan como factor común ese, que es la mitad, ¿ven? La mitad. Pongamos al tiro el signo menos. ¿Cuánto queda donde había exponencial? Como saqué la mitad fuera, la otra mitad queda adentro, ¿cierto? Que n, i, pi, x partido por l. Ya, pero aquí había un 1. Entonces, como saqué esa mitad, aquí queda la exponencial de menos la mitad.
¿cierto? Entonces queda exponencial de menos n i pi x partido por L. ¿Vieron el truco? ¿Cierto? O sea, cuando hay una constante y una exponencial, lo que uno hace es factoriza por la exponencial de la mitad. Y forma estas funciones trigonométricas. Ya, ¿se aprendieron el truco? Háganlo abajo. Háganlo abajo, a ver si se aprendieron el truco. ¿Cómo lo hacen abajo? ¿Factorizan por cuánto? E a la i pi x partido por L. ¿Cuánto les queda? El 1. ¿En qué se transforma el 1? E a la menos i pi x partido por L. ¿En qué se transforma la exponencial del doble? En la exponencial del simple. ¿Se fijan? Ya, y quedó una serie, un poquito, una cosa media horrible, pero está a punto de rendirse. ¿Cierto? ¿Qué le falta? Entonces, simplificaciones. De hecho, esa exponencial e i pi x partido por L, e i pi x partido por L, esa de ahí, de hecho me estaba cantando, factorízame para simplificarme. Ya, ahí. Ya, la otra que sobrevive. Y aquí, ¿qué le falta? ¿Esto a qué se parece? A un seno trigonométrico. Los hiperbólicos son sin. Lógico que la letra I está por ahí escondida. Porque le di más importancia a los n. Pero hay exponenciales, puras exponenciales complejas. Las exponenciales complejas son coseno más y seno. Entonces, exponencial más exponencial es coseno, exponencial menos exponencial. Esta de aquí, de hecho, habría que, para que sea realmente seno trigonométrico, habría que dar la vuelta, multiplicar por menos 1. Esta de aquí, para que sea seno trigonométrico, habría que dar la vuelta. No la demos vuelta, o sea, sabemos que dar la vuelta es multiplicar arriba y abajo por menos 1. Así que eso de ahí está gratis. Y todavía le falta. Para que sea seno trigonométrico debería estar dividida por 2i. Para que sea seno trigonométrico debería estar dividida por 2i. Bueno, pero esa cuestión nuevamente es amplificar arriba por 2i. Así que este cociente eso partido por eso no es más que seno trigonométrico partido por seno trigonométrico. ¿Ya? Entonces, igual, no escribimos todos los pasos intermedios, pero se dieron cuenta. La exponencial de afuera, esa sobrevive. La de i veces n pi x partido por L. Ya, pero el numerador se transforma en seno trigonométrico ¿de cuánto? N pi x partido por L. Ahora, el pi x partido por L, ¿lo están escribiendo o no? ¿Están tomando apuntes? Tomen apunte, porque los controles son escritos, ojo con eso. Y estamos en la tarde es control. No, al contrario, lo que tenéis que hacer es entrenar la muñeca. Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer la muñeca en forma automática sin que lo piensen? ¿Cuál es el término que se repite siempre en Fourier? El famoso n pi x partido por L. Esa cuestión, n pi x partido por L, ni lo pienso. N pi x partido por L, n pi x. La diferencia, no, el pi x partido por L. Bueno, aquí hay n pi x partido por L. Aquí es seno de n pi x partido por L. Y abajo partido por seno de. No está la n, ¿cierto? Solamente pi x partido por L. ¿Se fijan? Porque esos hasta ni se ven bien. No sé si los ven bien. Pero uno sabe que es pi x partido por L. O sea, esa cuestión está simple. Así que, ¿qué significa esas rayitas feas ahí que quedaron? Pi. Pero ni lo miren. Ya, entonces, ¿y la parte real? Ahora me río de la parte real porque seno es número real. Seno es número real. Así que al único que hay que tomarle parte real es a la exponencial. Y la parte real de esa es coseno. Así que queda seno por coseno. Seno de n pi x partido por L multiplicado por coseno de ¿cuánto? N pi x partido por L. ¿Partido por cuánto? Seno de pi x partido por L. Ya, y última etapa es seno por coseno. Acuérdense que hay que ver cuándo eso vale 0. ¿Cómo ven cuánto vale 0 un seno por coseno? Cuando el seno vale 0 o el coseno vale 0, es una joda todo eso. Mejor decir que ahí hay una identidad trigonométrica. 2 seno coseno es seno del ángulo doble. Así que aquí vemos seno de. Hola. Cálmate. 2n pi x partido por L partido por 2 veces seno de pi x partido por L. Ya, ahí está. Esa es la derivada de esa función S sub n de x. No es la derivada porque simplificamos algunos términos. ¿Qué términos simplificamos en el camino? El 4 y la L. Si no fuera por la 4 y la L tendríamos la derivada. Lo que hemos calculado es la sumatoria de los cosenos. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo esa cosa vale 0?
pregunta, ¿para qué valor de x vale 0? Y ahí tenemos los puntos donde la derivada vale 0. Entonces, bueno, obviamente lo que tiene que ser 0 es el seno del numerador. Y para que el seno de un ángulo sea 0, se requiere que el ángulo sea capi, ¿cierto? Como hay una n, hay muchas n. Entonces voy a decir, eso es sí, solo sí. ¿Quién? 2n pi x partido por l tiene que ser igual a capi, donde k es un número entero. Ahora, de esos números enteros, ¿cuáles nos interesan? Hay uno que no nos interesa. K igual 0. De hecho, en k igual 0 creo que la cosa falla, porque uno podría decir en x igual 0. No, si x igual 0, ok, el numerador se hace 0 para x igual 0, pero aquí hay un problema. También se hace 0 el denominador. Y en realidad, si usted quiere saber cuánto vale esta expresión para x igual 0, ¿qué tendrían que hacer? Es un límite y es un L'Hopital. Y cuando hacen L'Hopital, como ven que la variable pi x partido por l se repite arriba y abajo, en realidad el límite de esta cosa es S2n partido por 1 por 2, o sea, el límite vale n. La derivada en el origen no vale 0. La derivada en el origen vale n, que tiene sentido, porque noten que la derivada en el origen es cómo pasa nuestra sumatoria por aquí. La sumatoria por ahí no pasa con derivada 0. La sumatoria por ahí pasa con derivada grande o chica. Mientras más grande sea el n, más grande. De hecho, la pendiente de esa recta es n. Mientras más grande es el valor de n, esta expresión aquí es cada vez más vertical, porque tiene que unir la discontinuidad. ¿Se fijan? ¿Cuál es la pendiente de la discontinuidad? Infinita. Entonces aquí hay una función que tiene pendiente gigante, claro. Se quiere adaptar porque quiere converger. Ya, ese valor no nos interesa esa de allá arriba. Ese se obtiene para qué valor de k. Entonces despejemos todos los k. Despejemos todos los k. En realidad nos interesan solamente los k positivos, pero aquí la variable importante es x partido por l. ¿Cuánto vale x partido por l? Pienso que pi se va con pi y queda que x partido por l, que es la razón entre la posición en forma adimensional, eso tiene que ser k partido por 2n. K partido por 2n. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos valores que nos interesan de k? K igual 0 no nos interesa. K negativo, bueno, si quieren K negativo hacia el otro lado también, pero nos interesa solamente lo que ocurre entre 0 y L. Para que encontrar los puntos en los cuales esta cosa oscila entre 0 y L, necesitamos que K varíe entre 1, K igual 1 es una cosa importante. Después viene K igual 2, K igual 3, hasta... ¿Cuál es el último antes de llegar a L? K igual 2n sería L. Ya, pero en 2n pasa lo mismo que antes, donde nuevamente esta cosa tiende a 0, este de aquí también vale 0 y nuevamente límite. O sea, de hecho, por simetría, si la pendiente en el origen vale n, ¿cuánto vale la pendiente en el punto x igual L? Seguramente, claro, ahí debe pasar con pendiente menos L. O sea, la función, claramente, no ese es el punto que nos interesa. Nos interesa antes de L. Y el último antes de L es cuando es el último valor de esta expresión es menor que 1 y es k igual 2n menos 1. Esos son todos los puntos donde la derivada se anula en el intervalo 0L. 0L. ¿Qué les parece? Y ahora la pregunta es, ¿y cuánto vale la serie en eso? Ahora, nos interesa más bien el punto más interesante es el x1, donde x1 partido por L es 1 sobre 2n. Ese es el más interesante. Los otros son un poco más complicados de estudiar, pero ese lo podemos estudiar. Y lo vamos a estudiar en la pizarra de allá arriba. Este es nuestro objetivo. Ahí está el gráfico, el cálculo de la serie. Entonces, hagamos una permutación de pizarras. No voy a borrar esa pizarra. Y aquí terminemos con ese calculito. ¿Cuánto vale nuestra sumatoria finita en x1? Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuánto vale la serie Sn, la sumatoria Sn, en el punto x1? Bueno, hay una fórmula que dice cuánto vale ese Sn. Arriba estaba, ¿no? Sumatoria, ya escribamos la sumatoria de nuevo porque no se alcanza a ver de acá abajo. Es la sumatoria que va desde n igual 1 hasta 2n menos 1, pero solamente n impar. ¿Entendieron esa sumatoria, cierto? Sin duda.
Porque así dice ahí arriba. Fíjate, pizarra de arriba, la pizarra de arriba. Ahora, si tú tomaras el n infinito, ahí no estaríamos hablando de la Sn, estaríamos hablando de la S, que es el límite, y el límite es la función que vale 1. No nos interesa el límite en este instante, nos interesa saber qué pasa antes del límite. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál era la aplicación práctica? Si quieren, bueno, la más conocida son las fotografías, pero también hay en todo lo que es teoría de señales están las mismas cosas, que hay que aproximar las señales por sumas finitas, hay que considerar espacios vectoriales, bueno, etc. Entonces uno aproxima la función por la suma finita. Y la pregunta es no cómo es la función la conozco. La pregunta no es cuánto vale el límite de la serie, también lo conozco. La pregunta es cuánto vale la Sn antes de llegar al límite, cuando considero solo n sumandos. Entonces, es esta función que oscila, la dibujamos arriba en la pizarra que está arriba ahora. Ya, entonces nos interesa esa, la Sn, sumatoria que va de 1 hasta... Ahora, ¿por qué escogimos el 2n menos 1? Eso podría ser también otra trampa. ¿Por qué 2n menos 1 y no 2n más 1 y no 4n y no 80.000? Bueno, era porque si uno ponía aquí como extremo superior el 2n más 1, se aseguraba de que esta sumatoria tenía exactamente n mayúsculas sumandos. ¿Cierto? Lo hicimos por ella también, dijimos cuál es el primer sumando, cuál es el segundo, los contamos con todos los dedos de las manos y los pies y llegamos que para que fueran n sumandos teníamos que llegar hasta 2n menos 1. Ya, así que esta es una suma finita que tiene n sumandos, los puros valores impares. ¿Qué es lo que hay que poner? No veo, me dará reflejo. ¿Había un 4? Sí, había un 4. 4 partido por n pi, eso no cambia. 4 partido por n pi, seno de n pi x partido por l, ¿será eso? Sí, siempre es n pi x partido por l, pero... el x partido por L vale 1 partido por 2n. Así que es n pi partido por 2n. Esa es la suma. Eso es lo que vale la sumatoria aquella en el primer puntito que está allá arriba englobado con ese circulito. Y la pregunta es, ¿a cuánto tiende eso si n tiende a infinito? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay un problema un poquito complicado. Es una sumatoria que tiene n sumandos, donde aparecen estos son los sumandos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los sumandos? Bueno, aquí esta cosa se empieza a parecer a sumas de Riemann. Porque hay una función evaluada en unos puntos raros. La pregunta es, ¿quiénes son esos puntos raros? ¿Quiénes son los puntos? A ver, pongamos aquí. ¿Quiénes son los puntos n pi partido por 2n? ¿Cuáles son esos puntos? Cuando la letra n chica varía desde 1 hasta 2n menos 1 en forma impar. ¿Cuál es el primer sumando? Escribámoslo aquí, todos la lista sumandos. El primero es el número pi partido por 2n. ¿Cuál le sigue? N impar. Ya, el primer sumando es seno evaluado en pi partido por 2n. Después hay que calcular seno evaluado en 3pi partido por 2n. 3pi partido por 2n. Después la función seno se evalúa en 5pi partido por 2n. Y así, ¿hasta dónde? Hasta el 2n menos 1 veces pi partido por 2n. O sea, esos puntos donde hay que evaluar la función seno se mueven ¿en qué rango? Miren, aquí hay que evaluar, la función seno se evalúa en esos puntos. Ahora, el n va a ser cada vez más grande. Si n es grande, obviamente ese punto tiende... El primero tiende a 0, ya, pero van creciendo. ¿Y el último? ¿Dónde está el último? Está cerca de pi. O sea, lo que hay que hacer es graficar estos puntos entre 0 y pi. Ya, grafiquémoslo entre 0 y pi. Pongamos el intervalo 0, pi. Ahí está 0, pi. Ahora, hay que poner los puntos 1 partido por 2n, el pi hay que dividirlo en 2n intervalos. Así que miren, voy a hacer aquí lo voy a dividir en... ¿Ven el denominador? Es pi partido por 2n. Entonces, n es un número, voy a pensar en 2n. Entonces voy a decir que, digamos que ese es n y 2n es eso. Ahí dividir el intervalo 0pi en ¿cuántos intervalos? 2n. El primero, las rayitas grandes.
Estas rayitas grandes son cuando la dividí el intervalo en n partes. Pero en realidad esos puntos no me interesan. Volví a dividir por la mitad y aquí tengo el famoso punto pi partido por 2n. Este de aquí es el punto 2pi partido por 2n. Pero ese no me interesa, la función se evalúa ahí. Después, ¿dónde se evalúa la función? En este, aquí está el 3pi partido por 2n. Ahí me interesa. Ticket. Después viene esa, no me interesa, pero ¿cuál es ese? 4pi partido por 2n. Ya, de hecho, 2pi partido por n. Ya, pueden simplificar. Pero me interesa, el denominador 2n lo quiero conservar, porque ese de ahí es como bien simpático, ¿cierto? Y después viene por aquí el 5pi partido por 2n. Ahí, función ticket. Después viene el 6pi partido por 2n, no me interesa, etc. Y vamos del otro lado, porque hay que atacar la cosa por abajo y por arriba. ¿Cuál es el último punto que me interesa? Bueno, este último es 2n pi partido por 2n. Que es pi. 2n partido por 2n, pi. ¿Y qué significa el 2n menos 1? ¿Es justo? Es anterior. Me interesa sobremanera. Es el 2n menos 1 pi partido por 2n. Ese seguramente no me interesa. Este de aquí también me interesa. ¿Cuál es ese? Ese debe ser el 2n menos 3 pi partido por 2n. Ya, y aquí voy a decir que puntitos, porque el gráfico es gigante, ¿cierto? Va entre 0 y pi y se van apareciendo esas evaluaciones. No sé si les parece que evaluar funciones en puntos del intervalo 0 pi se empieza a parecer una suma de Riemann, ¿cierto? La función está evaluada en esos puntos. Ahora, para que parezca integral, la función evaluada en ese punto debería estar multiplicada por ¿cuánto? El ancho del intervalo. ¿Y cuál sería el ancho del intervalo? Este valor es el que corresponde a ese intervalo, ¿cierto? Porque para que sea suma de Riemann, la función evaluada ahí multiplicada por ese ancho sería como un área. La función evaluada aquí multiplicada por ese ancho sería como, voy a dibujar aquí una función. Bueno, de hecho es la función seno. Ya, pero voy a dibujar una función cualquiera para que vean Riemann. Entonces, cuando usted dice evalúa la función en ese punto y multiplico por el ancho, están calculando. ¿Lo ven? Cuando evalúan la función aquí y multiplican por el ancho, de hecho me quedó muy constante mi función. Voy a buscar una función que crezca un poco. Entonces, evalúan el punto, multiplico por el ancho. Ya, entonces para que todo sea simpático, hay que multiplicar por el ancho. ¿Y cuánto vale ese ancho? Ese ancho de ahí, ¿cuánto vale? Que yo llamaría delta x, ¿les parece? ¿Cuánto vale el delta x? Pi sobre n. ¿Y dice pi sobre n allá arriba? No. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pi sobre n, pongo pi cuadrado, n. ¿Qué les parece? Ya. Entonces, ahora con ese truco podría decir que el dibujito, miren, quedó simpático, así que voy a escribir aquí de nuevo. Mi S sub n evaluada en x1, esa cosa es una sumatoria. Que el n sea impar o par ya no me interesa mucho, porque ya entendimos la sumatoria geométricamente. Geométricamente esta es una suma de Riemann. ¿Cuántos sumandos tiene? N sumandos. Y aparece la función evaluada en puntos, los intermedios de intervalitos. El 2n es porque la función está evaluada en el punto medio, ¿se fijan? Ya, la función. Ahora, ¿cuál es la función evaluada en el punto medio? Aquí veo la función seno, que está evaluada en el punto n pi partido por 2n. Pero este de acá me encanta mucho, le voy a poner al tiro delta x. Ya. Así que ese está listo, ese está listo. ¿Y esta cosa de aquí cómo la arreglamos? Entonces, si lo miran bien, aquí también hay un n. Un n pi partido por 2n. La variable n pi partido por 2n, se ve aquí. N pi, bueno, está sobrando un pi, sáquelo fuera. Partido por 2n, sobra otro 2, sáquelo fuera. O sea, si de aquí ese 4 lo escribo como 2 por 2, ahí está el 2 afuera. Si lo escribo como 2 por 2, ese se transforma en 2n. Si ese pi cuadrado lo escribimos como pi por pi, y un pi, fuera. Ándate fuera, fuera.
Aquí queda 2n partido por npi, que es exactamente eso. Pero como la variable no es 2n partido por npi, sino que la variable es pi, npi partido por 2n, este factor lo voy a escribir en el denominador. Y voy a decir que eso es dividido por npi partido por 2n. Sumatoria desde n igual 1 hasta 2n menos 1 con n impar. Ya, pero todo esto de aquí no entendimos. Es una suma de Riemann. Y si es una suma de Riemann, pero es la suma de Riemann, no de la función seno. Es la función de la suma de Riemann, ¿de qué función? De la seno de x partido por x. Entonces, si n tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esto? Porque nos interesa, recuerden, evaluar ese extremo superior. Ese extremo superior es esta suma. Ahora, no sé cuánto vale para n fijo. Pero si n tiende a infinito, calculemos el límite. Si n tiende a infinito, esa sumatoria tiende. El 2pi se queda como 2pi. ¿Y cuál era antes de seguir, la inocencia del principio de la clase? Cuando dijimos, hay oscilaciones, bien, hay oscilaciones porque son funciones trigonométricas, por supuesto las funciones trigonométricas oscilan, pero cuando n tiende a infinito hay convergencia. ¿Y cuál es la idea inocente de esas oscilaciones? Que tienden a cero. El tamaño de las oscilaciones debe tender a cero porque hay convergencia. ¿Se fijan? O sea, la sucesión converge a f. Pero resulta que aquí hemos capturado la primera oscilación y la pregunta es, ¿a qué altura está? A eso. ¿A cuánto tiende esa altura cuando n tiende a infinito? Si nuestra inocencia hubiera sido cierta, el límite de esa cosa debería ser 1. ¿Se fijan? ¿A dónde está esa oscilación? Para no llevar allá arriba, voy a hacer el gráfico aquí de nuevo, ¿cierto? La función es la función 1. Y esta es la primera oscilación. Esta de aquí. La pregunta es, ¿cuánto vale eso? Eso es Sn de x1. Entonces, si n es grande, uno diría, esta cuestión se aproxima acá a 1, y por lo tanto esto debería tender a 1 cuando n tiende a infinito. ¿Y eso qué significaría? Que la oscilación se achica. Y concuerda bien, convergencia, claro, porque la suma de enésima tiende a la función. Pero resulta que la función a la cual hemos encontrado que tiende el límite es una integral. La pregunta es si la integral valdrá 1. Entonces, el 2 partido por pi queda fuera. Y esta suma, que es una suma de Riemann, converge a la integral de ¿qué función? Bueno, la función que aparece involucrada aquí es una función especial, es la función seno de x partido por x. ¿Hay algún problema con calcularse la integral de la función seno de x partido por x? Conceptual, digo yo. Porque las sumas de Riemann convergen a la integral siempre y cuando la función sea integrable. La función, por ejemplo, sea continua. Y esa seno de x partido por x es una función continua. En 0 vale 1, ¿cierto? La función, recuerdo, el límite cuando x tiende a 0, no tiene asíntota vertical, no es una 1, es una función rara. Así que la integral está relativamente bien definida. ¿Y en qué intervalo tiene que ser la integral? Entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Entre 0 y pi. De hecho, esta integral la calculamos en algún instante como variable compleja, pero la calculamos entre 0 e infinito. ¿Se acuerdan? Y nos dieron cosas especiales. Ya, ahí está el valor de eso. Ahora, ¿cuánto vale esa integral entre 0 y pi de seno de x partido por x? Ya, esa integral no se puede calcular. No hay forma de calcularla analíticamente. No hay variable compleja, no hay nada que funcione para calcular esa integral. Así que hay gente que lo que ha hecho con esta integral ha calculado numéricamente o lo más ha encontrado aproximaciones de esa integral, y cuando uno hace las aproximaciones de esa integral y multiplica por 2pi, todo este número feo de la derecha tiene un valor, que lo traje yo aquí en mis apuntes. Efecto de Gibbs, debe estar aquí en la... no, eso no es efecto de Gibbs. Entonces, la pregunta es si ese número vale o no vale. ¿Cuál sería la inocencia? Que ese número debería ser 1, ¿cierto? Para que no haya oscilaciones. Bueno, ese número vale, bueno, no es exacto, ¿cierto? Es como un número irracional, pero vale 1, bien, coma, ya, y aquí vienen los decimales importantes, 1, 7, 8, 8, 2, los que logré encontrar. 1,18. El número importante que es el 18. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está ese máximo? O sea, las oscilaciones empiezan a correrse hacia el borde,
¿cierto? Cuando n crece, obviamente esta oscilación se hace cada vez más angosta. Porque, de hecho, ¿qué distancia hay entre ese punto y este? ¿Cuánto vale esa distancia? La distancia a la cual está el máximo era pi sobre 2n. ¿Cierto? Ese era el punto. Allá está. Era L partido por 2n. No pi, L partido por 2n. El intervalo es largo L. El pi quedó después del análisis. Entonces, eso obviamente tiende a cero. Y esta oscilación baja. ¿A qué? ¿Dónde está la otra, el mínimo? Aquí, ¿se acuerdan? Aquí estaban los puntos donde la derivada valía 0. El otro está en 2L partido por 2N. O sea, la distancia a la cual está el primero y a la distancia a la cual está el segundo, esta distancia es muy angosta. Efectivamente, cuando n tiende a infinito, esta distancia se empieza a correr hacia el origen. Pero la oscilación que aparece no tiende a cero. La oscilación que aparece es una oscilación que tiende a... ¿Cuánto tiende? Ahí está el resultado. Bueno, y después la pregunta si la suma de Riemann será más chica o más grande que la función. Ya, ese análisis no lo he hecho. Habría que ver la función cómo es, si es convexa, si es cóncava. Ya, entonces, miren, el gráfico ampliado de esa zona. La función es la función 1. La sumatoria es una sumatoria que oscila. Así. Después, cuando n crece, oscila. Cuando n crece, oscila. Ahora, yo diría que las otras oscilaciones tienden a cero. Obviamente las demás tienen que tender a cero. ¿Por qué las demás tienen que tender a cero? Porque ahí hay que compatibilizar esto con el cálculo del teorema de la convergencia. O sea, todo converge. Pero hay una zonita muy delgada, ahí, donde esta amplitud es 18%, si que está esta carta de aquí, la llama, ese es el 100%, lo que vale la función. La función de 0 a 1, digamos que esa es la amplitud de la función. La función tiene amplitud 1, la oscilación tiene amplitud 1 más un 18%. Entonces, cuando n tiende a infinito, aparece ese efecto de Gibbs, que son esas oscilaciones que no se apagan. No se apagan. Y claro, si usted corta el razonamiento antes, va a obtener esa oscilación. Las oscilaciones existen y esa va a ser del orden del 18%. Ahora, 18% partiendo de 0 hasta 1. Ahora, si usted piensa que la función en realidad la discontinuidad venía de menos 1 a 1, ese 18% de 1 es el 9% del total de la oscilación. Entonces, lo que la gente especula es que cuando una función es una función arbitraria y tiene oscilaciones, el efecto de Gibbs es tal que la función Sn tiene cosas como esa y aquí oscila. Y aquí oscila. Y estas oscilaciones son un 9% de la discontinuidad. Esta oscilación es un 9% de la discontinuidad. Aquí hay un 9% de esta discontinuidad de prima. Depende del tamaño de la oscilación. Obviamente que si no hay discontinuidad, no hay efecto de Gibbs. O sea, las funciones estas no solo regularizan, sino que además tienen unas oscilaciones. Es como un cardiograma, no sé. Como que usted tiene que pasar aquí y el último aletea y dice, ya, ok, bajo. O sea, la función tiene que llegar a cero. Entonces la función dice, no quiero, dice, ya, bueno, ya, y vuelve. Es la última oscilación, 18% del total. ¿Qué les parece? ¿Lo habían visto? ¿Se lo imaginaban? Bueno, ese es un efecto de la serie de Fourier importante a considerar, sobre todo cuando ustedes hagan aplicaciones verdaderas de esto, los que sean eléctricos, los que sean, no sé, que tengan que hacer aproximaciones, sepan que hay que tener cuidado con esas partes en las cuales hay oscilaciones. Ya, se determinó. No sé si hay dudas antes de borrar. No se quedaron dormidos. ¿Vimos algo que les sirva para el control o no? Ya, cuénteme. ¿Saben por qué se generan estas
por lo que acabamos de ver. O sea, ahora tú dices, ¿qué es lo que está detrás de las funciones seno? ¿Por qué las funciones seno y coseno se comportan de tal forma? Oye, no sé, o sea, ya, o sea, lo que está detrás, si tú quieres, son los axiomas y lo que hemos hecho es una demostración. Ahora, ¿por qué los axiomas son como son? Ya, esa ya es una pregunta más. Ahora, tal vez yo te cambiaría la pregunta, diría, dado que con las funciones seno y coseno ocurren estos efectos, ¿no sería mejor cambiar la base? No usar la base de senos y cosenos, usar una base que se parezca a la base de senos y cosenos, de tal forma que en esa base no aparezcan estas oscilaciones. ¿Ya? Ahí hay un campo interesante para resolver. Ahora, recuerden que las funciones seno y coseno tenían todo su fundamento de convergencia y todo, así que tienen un razonamiento bien claro. Si uno quiere encontrar otras bases, un poco las EDPs, pero después de mucho analizarlas, entregan respuestas a esas otras bases. Recuerden también que en las EDPs, las que hemos resuelto con variables, separación de variables, de alguna forma en las soluciones de la EDP aparecen las funciones seno de n pi x partido por L, de una u otra forma. Bueno, porque nuestras EDP son muy sencillas, son muy lineales, son segundas derivadas, igual 0, y salen las funciones seno inmediatamente. Pero si las EDP fueran un poquito más complicadas, y uno a esas EDP más complicadas le aplicara separación de variables, posiblemente las funciones no serían senos y cosenos. Es posible que en ese caso las funciones sean otras. Y ahí la gran pregunta es si las otras funciones que aparecen son o no base, y si esas otras funciones podrían tener mejores efectos que este efecto de Gibbs. Ya ahí queda abierta la puerta para la investigación, para el análisis completo de este tipo de cosas. Yo les quiero, en este curso, la idea es ver series de Fourier con senos y cosenos, ver las bondades, y muchas veces lo que uno hace, mira que simpático, tu reacción es algo así como, no me gustaron las funciones seno y coseno porque tienen este efecto raro, ¿cierto? Muchas veces en el curso uno esconde el efecto de Gibbs, no lo ve. Entonces, cuando uno no ve el efecto de Gibbs, uno dice, súper simpático, todas las funciones se aproximan por seno y coseno. Y a veces los eléctricos después dicen, oye, miré esta cosa con el osciloscopio y me aparecieron cosas raras. De hecho, imagínense ustedes que eso fuese la tensión eléctrica. Bueno, de hecho, pienso que eso ocurre cuando se corta la electricidad y después dan la electricidad de nuevo. ¿Qué pasa con el voltaje del enchufe? Pasa de 0 a 220 en forma brusca. Pero se queman los equipos. ¿Por qué se quema la tele? Porque hay un efecto de Gibbs asociado también a ese tipo de cosas. Porque de alguna forma la naturaleza como que intenta, no le gustan las funciones discontinuas. Entonces intenta regularizar y las regularizaciones van un poco por el mismo lado. Y la regularización tiene ese efecto de pasarse del otro lado. De hecho, cuando es la típica cosa, cuando tú dices, tú quieres lograr un objetivo, de hecho, bueno, los candidatos en elecciones o cosas así, tú quieres lograr un objetivo, y digo, yo quiero llegar allá, ¿cuál es el típico dicho? Tira el tejo pasado. O sea, apúntale más arriba, porque si tú le apuntas a donde tú quieres llegar, tú dices, yo quiero llegar ahí arriba, yo vengo en 0 y quiero llegar ahí, y tú dices, voy a hacer un esfuerzo para llegar allá arriba, lo que logras es que el efecto de Gibbs llegue allá arriba. ¿Te fijas como no hay discontinuidades en la naturaleza? Entonces, si uno quiere lograr un objetivo, ¿les ha pasado con las pruebas también o no? Lo que hay que hacer es estudiar un poco pasado. ¿Cuánto pasado? No sé, a lo mejor no lo habían contabilizado. 9%. O sea, al estudio, agréguenle 9%. Oye, yo calculaba todo para que me diera un 4 y me dio 3,94. ¿Qué me faltó? El 9%. El 9% de Gibbs. Ya, bueno, etcétera. Sí, es interesante, ¿ven? Y además repasamos un poco de serie de Fourier. Repasamos qué cosas son las sumatorias, repasamos y que calculamos una serie de Fourier. Lo que no hemos repasado, y ese es el otro tema, tema número 2. La identidad de Parseval. Que la vimos, ¿cierto? Parseval. Pero no me interesa en series de Fourier, sino que ahora quiero que volvamos al tema del asa
transformadas de Fourier. Pero recuerden ustedes que las transformadas de Fourier venían de la serie de Fourier cuando uno tomaba el límite cuando L tendía a infinito. Entonces, ¿qué pasa si es que en la serie de Fourier, antes de tomar ese límite, uno ve qué pasa con la identidad de Parseval? ¿En qué se transforma la identidad de Parseval de la serie de Fourier en las transformadas? Entonces, recuerden que cuando escribimos que f de x era a sub 0 medios más sumatoria de a sub n coseno la identidad de Parseval era calcularse la norma L2. ¿Se acuerdan que uno tomaba el producto punto, hacía el producto f.f? F.f era la norma de f al cuadrado. Y resulta que como estas funciones eran todas ortogonales, se iba todo y quedaba solamente los a sub n. Entonces quedaba algo así como que la norma de f al cuadrado en L2 de menos LL. Así que en eso era la integral entre menos L y L del módulo de f de x al cuadrado de x. Ojo que le puse módulo de f, pensando que muchas veces la f es no siempre real. La f es compleja, entonces no es lo mismo los números complejos elevar al cuadrado que tomar el módulo al cuadrado. Elevar al cuadrado pueden dar números negativos. Entonces, para que sea norma hay que tomar el módulo al cuadrado. Si es real, es lo mismo de siempre. Ya, ¿y qué decía? ¿La tienen anotada por ahí? Tienen su resumen de series de Fourier, ¿cierto? ¿Cuánto valía la norma de f al cuadrado? Era la suma de los cuadrados multiplicado por las normas de esos bichitos. ¿Se acuerdan que parecían unos parásitos? Entonces la suma de los cuadrados aquí es a sub 0 cuadrado cuartos multiplicado por la norma del vector 1. ¿Cuánto valía la norma L2 del vector 1? 2L. La integral de 1 entre menos L y L, esa vale 2L. Así que en realidad esto queda dividido por 2 veces L. Hay un 2L que con el 4 se va. Más sumatoria. El a sub n cuadrado. ¿Cuánto valía la norma del coseno? Esa era fantástica, ¿cierto? Pero era como la norma del 1 la mitad, ¿cierto? Entonces era simplemente a sub n cuadrado por L más b sub n cuadrado. Ya voy a poner a n cuadrado más b n cuadrado porque esas normas son iguales multiplicado por L. Ese era el Parseval de serie de Fourier. Ahora, recuerden ustedes también que esta serie de Fourier, para transformarla para que se cambie a transformada de Fourier, convenía escribirla en forma compleja. Y en forma compleja esta era la sumatoria sobre k en z de unas constantes c sub k por e elevado a la i k pi x partido por n. ¿Cierto? Esa era la misma serie en su forma compleja. Eso fue lo que vimos el día lunes. ¿Cierto? Ya. Entonces, me interesa el Parseval en forma compleja. ¿Qué relación tienen los C sub k con los A sub n? Bueno, ¿se acuerdan que los C sub k eran AN más o menos IBN medios? Bueno, era, si quieren, módulo de K lo voy a poner aquí, porque el K era entero, pero los N eran... Entonces, si K era positivo, había que ser AN menos IBN medios. Y si K era negativo, había que ser AN más y n medios. Ya, pero esa cuestión del más y el menos me importa poco porque la pregunta es cuánto vale el módulo de c sub k al cuadrado. Como c sub k es un número complejo, ¿cuánto vale su módulo al cuadrado? Da lo mismo que diga más o que diga menos. ¿Se fijan? Es simplemente el a submódulo de k al cuadrado más b submódulo de k al cuadrado partido por 4. Ya habían los casos k positivos y los casos k negativo, o sea, los C sub k positivos tenían norma con los AN correspondientes y los CK negativos. Entonces, miren, esto de aquí se puede escribir en términos de los C sub k. El A sub 0 medios. El A sub 0 medios, uno puede decir que es 2 veces el C sub k, C sub 0 medios. Porque para k igual 0, el b sub k valía 0. Para k igual 0. Entonces, el a sub 0 al cuadrado medios, cuartos. Para que sea a sub 0 al cuadrado medios, hay que poner el c sub 0 al cuadrado por 2. ¿Ahí lo ven? Y eso multiplicado por L. Bien. Más. Ahora, si lo miran desde el punto de vista de los c sub k, aquí está la suma de los c sub k positivos
y los C sub k negativos. Entonces podría decir sumatoria con k desde 1 hasta infinito o sumatoria desde k igual menos 1. Ya, bueno, no lo voy a escribir así. Voy a decir que esta es la suma desde n igual 1 hasta infinito y esta la voy a desdoblar. Voy a decir que la mitad para los k positivos y la mitad para los k negativos. Entonces voy a decir eso medios más a n cuadrado más b n cuadrado medios y todo multiplicado por l, mitad y mitad. Y aquí voy a decir que esta es la norma del C sub n. ¿Es la norma del C sub n eso? Le falta un 2. C sub n cuadrado, entonces hay que decir C sub n cuadrado por 2. Y esta de aquí voy a decir que es la norma del C sub menos n. Ya, también con 2. Y todo multiplicado por l. Ya, sumando y restando, en realidad ahí están todos los sumandos y tengo el Parseval. Tenemos el Parseval en versión compleja. ¿Cuál es el Parseval en versión compleja? Todo esto de aquí son puras series de Fourier. No hemos pasado a ningún límite de nada con nada. Entonces, el Parseval complejo dice que la integral entre menos L y L de módulo de f de x al cuadrado de x es igual a... Ven que están los C sub k positivos, los C sub k negativos y el C sub 0. Así que ahí simplemente pongo la sumatoria con k entero y aparecen los C sub k módulo al cuadrado. ¿Así era? Ya, ¿y eso multiplicado por cuánto? Creo que ahí da lo mismo que sea 0, que sea positivo, que sea negativo. Todos están multiplicados por la misma constante, 2L. Lo cual podrían decir, era trivial. Trivial. ¿Por qué era trivial? Porque de hecho se nos recordaba de dónde venía Parseval. Tomaban la f, la escriben como combinación lineal de las exponenciales y se preguntan cuánto vale la norma L2. La norma L2 es la suma de los cuadrados multiplicados por las normas L2 de estas bases. Entonces el C sub k al cuadrado, ahí está. Y la norma L2 de esa base significa que hay que tomar la exponencial, multiplicarla por sí mismo e integrarla. Pero resulta que es la exponencial, es una exponencial compleja y el módulo de la exponencial compleja vale 1. La integral de 1 es, ahí está, 2L. ¿Se fijan? O sea, podríamos haber hecho un cálculo mucho más sencillo si uno tenía muy claro el concepto de simplemente suma los coeficientes por la norma de los elementos de la base. Bien, y ahora, ¿cuánto valían los C sub k? Eso es súper importante. ¿Cuánto valían los C sub k? Los C sub k eran 1 partido por 2L, ya me acordé. Integral entre menos L y L de la función f de x multiplicada por la exponencial de menos i k pi x partido por L de x. Así era, ¿cierto? Ya, entonces, ahora vamos con nuestro paso al límite. Entonces, igual que en la vez anterior, supongamos que f tiene soporte compacto. ¿Qué les parece? ¿Lo hicimos eso el lunes? ¿Qué significaba esa cosa tan fea? Significaba suponer que la función f vale 0 fuera de un intervalo, ¿cierto? Y ese intervalo cerrado y acotado, compacto. Entonces, solamente hay un intervalo cerrado y acotado en el cual la función es distinta de 0. Tiene soporte compacto, entonces si quieren, digamos que el soporte de la función f está incluido en un intervalo menos RR, y si es así, tomemos L mayor que R. ¿Para qué? Para que estas integrales se transformen en... Entonces aquí puedo decir que esta integral de la izquierda es una integral de menos infinito hasta más infinito de módulo de f de x al cuadrado de x. Y esa cosa tiene nombre, se llama la norma de f al cuadrado en L2 pero como la integral va de menos infinito a infinito, ya no es L2 de menos L a L, sino que es L2 de menos infinito a más infinito, y esa cosa tiene nombre, se llama R. ¿Se fijan? Es la norma de f, la norma L2 de la f en R. Es la integral en R de su cuadrado. Esa es la función f. Tiene norma L2. Y esa cosa es igual a esta sumatoria con k en z, de los c sub k al cuadrado. Ya. Multiplicado por 2L. Ahora, ¿qué son los C sub k? También puedo decir cuánto valen los C sub k. Los C sub k valen 1 partido por 2L
integral de menos infinito a más infinito de f de x multiplicado por la exponencial de menos i k pi x partido por L de x. Y de hecho, si lo miran así, eso no es más que la transformada de Fourier de f con unas constantes, ¿cierto? Entonces, para que sea transformada de Fourier, tiene que decir dividido por raíz de 2pi. Ya le ponen raíz de 2pi ahí, le ponen raíz de 2pi acá arriba. Entonces, ahí construyeron la transformada de Fourier. O sea, quedó la raíz de pi medios. Ya, si quieren, ese 2 con ese 2 lo pueden juntar en uno solo. 1 partido por L por f gorro, la transformada de Fourier de f evaluada en... Acuérdense que la transformada de Fourier es integral de f de x exponencial de menos i sx de x. Entonces, esta es la transformada, pero en lugar de s dice capi sobre L. Así que es la transformada evaluada en capi sobre L. ¿Ya? Bien. Conclusión, ¿cómo es nuestro Parseval? Aquí sigo. Este Parseval queda igual. Sumatoria desde k, con k en los enteros. Los c sub k al cuadrado. Entonces al elevar al cuadrado, el pi queda pi, el 2 queda 2, el L queda L cuadrado. Ya, después queda el módulo de la transformada de Fourier f evaluada en k pi partido por L al cuadrado y todo eso multiplicado por 2L. Ya, y ahora el mismo gráfico que hicimos en la clase pasada diciendo, esa es la transformada evaluada ¿dónde? ¿Dónde se está evaluando la transformada? De hecho hay unas simplificaciones arriba que no hicimos. Podríamos hacerlas antes de... ¿quién se simplifica con quién? El 2 se va con el 2. Y el L cuadrado se va con ese. Ya, ahí lo simplifiqué. Miren qué gran trabajo que hicimos. Pero esto lo importante es que la transformada evaluada en qué puntos. La transformada de Fourier de f está evaluada en los puntos k pi partido por L. ¿Cuáles son esos? Bueno, uno es el 0. ¿Cuál es el otro? Otro es el punto pi partido por L. Otro es el punto 2 pi partido por L. Otro es el punto 3 pi partido por L. ¿Y eso hasta dónde? Para todos k. En los negativos está evaluada en menos pi partido por L, menos 2 pi partido por L, menos 3 pi partido por L. ¿Hasta dónde está siempre? La función transformada está evaluada en estos puntitos. Entonces, nuevamente uno ve la cosa de la suma de Riemann, ¿no? Pero para que sea suma de Riemann, ¿por cuánto le falta estar multiplicada? Por el largo del intervalo que es pi sobre L, que tiende a 0. Obviamente, cuando L tiende a infinito, ese largo tiende a 0. Entonces, lo que hay que hacer es... pero ahí está el pi sobre L. No hay nada que falte. O sea, esto es exactamente sumatoria. Sigo con la igualdad de arriba. K en Z, la transformada de Fourier evaluada en K pi partido por L módulo al cuadrado y eso multiplicado por el mismo pi partido por L que no es más que el delta X. Delta X. Entonces, ¿a cuánto tiende eso? Bueno, como esto es siempre lo mismo, en realidad esta cosa es una sucesión constante. ¿Cuánto vale el límite de una sucesión constante? La constante. Pero no solo la constante, sino que uno dice, oye, pero esto, aunque no sea constante, uno sabe, esta es una suma que se parece a una suma de Riemann, y uno sabe en una suma de Riemann que cuando L tiende a infinito, esta cosa tiende a la integral. ¿A la integral de cuánto? La integral de menos infinito a infinito, porque es una partición de todos los números reales. ¿Cuál es la función que se está integrando? Es la transformada de Fourier. F gorro, evaluada en S, pero al cuadrado, integrada respecto de S. O sea, la integral de la f al cuadrado de x es igual, ahí está el Parseval. ¿Qué dice el Parseval? Que la transformada tiene igual que cosa comparada con la f. Tiene la misma norma L2. La transformada de Fourier conserva la norma L2. Esta es la norma L2, ¿cierto? De la transformada al cuadrado L2 de R.
Ahora, obviamente la transformada tiene su variable, pónganle el nombre que quieran a la variable, pero es la integral de menos infinito más infinito de la transformada al cuadrado en todos los puntos. Entonces, la función, la transformada genera a partir de funciones L2 nuevas funciones L2. Ya, ahí viene una súper observación típica. O sea, la transformada, ¿qué es la transformada? La transformada es una función. Es una función que toma ¿qué cosas? Funciones y entrega otras funciones. Ya, pero ojo que no siempre la transformada existe. En la clase pasada dijimos que para que la transformada exista, aquí supusimos que la f tenía soporte compacto. Y si la f no tiene soporte compacto, bueno, el resultado se puede extender, es el mismo. Y lo interesante es que para que la transformada exista necesitamos que la función sea L1. L1 de R. Pero si la función es L1 y también es L2, ¿qué significa L1? Que la integral exista. ¿Qué significa L2? Que la integral del cuadrado exista. No es lo mismo. Que una integral exista no implica que la integral del cuadrado exista. Ejemplos donde la integral existe y el cuadrado no. 1 sobre raíz de x. Entre 0 y 1. Ahora, si quieren hacerlo entre menos infinito y más infinito, agréguenle 0 a la izquierda, 0 a la derecha, y tienen la función que vale 0 en todas partes. 1 partido por raíz de x entre 0 y 1, y después 0 hacia allá. Y esa integral que está entre 0 y 1 es una integral que va de menos infinito a más infinito. Esa integral existe, pero si la elevan al cuadrado, 1 partido por x no existe. O sea, si una función es L1, eso no implica que sea L2. Si una función es L2, no implica que sea L1. ¿Cuál es el contraejemplo? La integral de 1 a infinito de 1 partido por x cuadrado. No, esa no. Bueno, esa integral existe. Esa es la norma L2 de la 1 partido por x. Pero si uno calcula la integral de la 1 partido por x, no existe. Entonces, ya, tiene sentido decir que hay que considerar funciones que sean a la vez L1 para que la transformada exista, a la vez L2 para poder hacerlo de arriba, y si eso es así, la transformada es algo que agarra esas funciones y las transforma en funciones L2. L2, ahí está. La transformada siempre es L2. Siempre es L2. Y la norma de la transformada es igual que la norma de la original. Entonces, agarra funciones tal que entrega transformada de Fourier de esas funciones y es tal que la norma de la transformada de Fourier de la función es igual que la norma L2 de la f. Ahora, lo voy a poner así, menor o igual que L veces la norma de f. Pero se consideran las normas L2. Solamente por si tienen algún recuerdo vago de varias variables. Cuando tienen una cosa, un operador que agarra vectores y la norma del resultado es menor o igual que L veces la norma del x, si esa cosa es lineal, de hecho la transformada es lineal porque es una integral, esas funciones lineales son funciones lineales continuas. Entonces la transformada es lineal continua de L2 en L2. Ahora, el único detalle que tiene hasta en este instante es que su dominio no es L2. Porque si una función es L2, la función no tiene por qué ser L1. Y si no es L1, no se calculan integrales. Sin embargo, este conjunto, que es el verdadero dominio de la transformada, es un conjunto denso. Esas son palabras mayores. Es denso en L2. Y esta, al ser una función lineal continua en un denso, hay un teorema que dice que esas se pueden extender a una función lineal continua en todo el espacio. Entonces, la transformada de Fourier moralmente es una transformada que transforma funciones L2 en L2. Miren, vamos con los ejemplos que teníamos. Nos quedan 5 minutos. No sé si alcanzamos a calcular una transformada extra, pero al menos recordar los ejemplos y ver cómo funciona todo esto. Las cosas que hay que conocer para el examen, ¿cierto? Aquí ya es materia de examen, tienen que tener cuidado con... ¿Saben eso? ¿Qué es eso? Continuas. Ya. Hay relación. Hay que jugar con las funciones continuas. Hay que jugar con las funciones L1. Relación entre L1 y las continuas. Clase pasada. Super teorema. Si una función es L1, su transformada es continua. ¿Se acuerdan de eso? Súper importante. Si una función es L1, su transformada es continua.
Y ahora a ese conjunto de las elevadas. Y si la función es continua, ¿cómo será la transformada? Ya, eso no sé. Pero si es L1, la transformada es continua. Y ahora a esto agréguenle L2. ¿Y qué dice L2? Dice que si la f es L2, su transformada es L2. Y la norma de la transformada, L2, es la misma norma que la función original. Ahora, si el original no es L2, ahí estaríamos en problemas. Ejemplos. ¿Qué vimos en la clase pasada? Los tengo aquí. ¿Me acuerdo? No, no me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Una. F era, esta era fácil, era la característica del intervalo menos AA, donde A era un número positivo. ¿Cuánto valía su transformada? Era 2 partido por raíz de 2 partido por pi veces seno de AS partido por S. ¿Se acuerdan? Ya, entonces vamos con ese. Esta ya lo vimos. ¿La F es continua? No. ¿Es L1? ¿Qué función era esta? Esa es la función. ¿Qué pasa si la calculo? ¿Cuánto vale el integral? 2A. Ya, ¿es L1? Sí, es L1. ¿Es L2? L al cuadrado, L al cuadrado queda la misma, ¿cierto? Y la norma L2 es la misma. Ticket. Ya, entonces, conclusión. Esta de acá, ¿es continua? ¿Es L1? ¿Es L2? ¿Es continua? Sí, ¿por qué razón? Transformada de L1 es continua. ¿Es L1? No, ¿por qué razón? Porque si fuese L1, su antitransformada debería ser continua, cosa que no ocurre. La transformada de la función y la antitransformada, acuérdense que hay una ida y vuelta, transformada, antitransformada, que son como la misma cosa. La teoría es la misma. Entonces, no es L1. ¿Es L2? Y no es L1. ¿Saben qué? ¿Por qué no es L1? ¿Cierto? Eso creo que lo vimos, porque si uno calcula la integral de 1 partido por S, esa cosa es gigante. ¿Es L2? Ahí está, pregunta. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque la F es L2. Si la F es L2, la transformada es L2. No es L1, pero sí es L2. ¿Y tiene sentido? ¿Podrían demostrar que es L2 solamente por definición? ¿Qué tendrían que calcularse? La integral de menos infinito a más infinito de módulo de seno de A por S al cuadrado partido por S cuadrado. Ya, primera cosa, habría un problemita en cero, pero en cero el seno de AS partido por S es continua. Entonces, en realidad, la integral impropia solamente de primera especie es el infinito. Y cuando avanza el infinito, esta se acota por 1 partido por S cuadrado. Que es convergente. Así que, claro, es L2. ¿Se fijan los resultados? Segundo ejemplo, era la función 1. La 2 era la f de x, que era e elevado a la menos a por x, si x positivo, y 0 si x negativo. Ya, y esa es su transformada. De hecho creo que la escribí aquí de memoria, no sé si me equivoqué. Aquí están los ejemplos. Los ejemplos. Entonces, parece que la transformada, bueno, salvo una constante, puede que haya un error en la constante, es... de hecho después creo que la corregí. Dije, no puede ser. Entonces le puse unos borrones. Ya, ahí está. 1 partido por raíz de 2pi. Habían dos versiones. 1 partido por A más i s. Ya. Entonces, mismas preguntas. Continua L1, L2. Aquí ya podemos hacer un examen de alternativas, ¿se fijan? Continua L1, L2. ¿Qué les parece ahí rellenar? Sí, no. ¿Por qué? Pregúntale al profe. ¿Es continua la función f? No. Le voy a poner aquí tic malo. ¿Es L1? Sí. Sí, porque la integral de e a la menos ax vale 1 partido por a. Conocida. ¿Es L2? Sí, porque si elevan al cuadrado queda la integral de e elevado a la menos 2 a x, que vale 1 partido por 2a, es la misma cosa, o sea, L1, L2. Ya, la transformada, ¿es continua? Sí, de hecho la pueden mirar y decir, claramente es continua. Bueno, salvo que la letra ahí me podría confundir, pero es imagen de L1. ¿Es L1? No, ¿por qué no?
porque su transformada no es continua, así que tú no. Y lo podrían demostrar, a ver, de hecho, ¿cuánto vale el módulo de esa transformada? ¿Cuánto vale el módulo? Bueno, 1 partido por raíz de 2pi, esa cosa no le importa a nadie, salvo cuando quieran evaluar numéricamente. ¿Cuánto vale el módulo de ese número complejo? 1 partido por raíz cuadrada de a cuadrado más s cuadrado, ¿cierto? Ya, entonces, ¿por qué no converge? Porque esta, como tiene la raíz, es del orden de 1 partido por s. Y las integrales hacia infinito del tipo 1 partido por s no convergen. SL1, no. SL2, ¿qué dice la teoría? Sí, eso fue lo nuevo de hoy día, Parseval. La norma es la misma de allá. ¿Pueden demostrar que es L2? ¿Qué pasa si elevan al cuadrado? Se va a la raíz, se queda a cuadrado más s cuadrado, a la integral es arco tangente, la podrían calcular. ¿Y cómo es la norma L2 de esta? ¿Cuánto vale la norma L2 de esa? ¿Al cuadrado? Además, no solo es L2, la norma L2 de la transformada es igual que la norma L2 de la función original. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué calculan? ¿Esta integral o esa integral? Obviamente la de allá, ¿cierto? Entonces cuando calculan la de allá, la integral que dijimos que al cuadrado era 1 partido por 2a. O sea, la norma es 1 partido por la raíz de 2a. Aquí la norma de esta al cuadrado, si usted calcula la integral de eso al cuadrado, es un arco tangente y si lo hace bien tiene que darle lo mismo. Ya, ahí tienen ejercicios. Creo que se nos terminó la hora para hacer más ejercicios. Seguimos el día lunes. Nos queda el lunes y el jueves para terminar con esta materia. En el lunes vamos a terminar con transforma de Fourier y el jueves vamos de hecho mismo lunes vamos a empezar con EDP y terminamos el jueves. No acotada. Sería todo. Bien, gracias.